Bien, buenas tardes, doctores. Ahora vamos a empezar con el primer tema, que es de la unidad uno, y es en relación a patología oral. Nuevamente, pues solamente vamos a mencionar uno que otro tema, no vamos a hablar de toda la patología de la cavidad. Y bueno, pues igual hablo sobre generalidades. Recuerden que hay cuatro tipos de tejidos: el epitelial, mesenquimal, hematolinfoide y nervioso. El tejido epitelial, ustedes ya saben, es aquel que recubre, ¿no? Órganos o que conforman órganos. Por ejemplo, pues le decimos el parénquima hepático, ¿no? Nos referimos al epitelio de hígado, al parénquima pancreático, parénquima cardíaco, o sea, todos los, bueno, realmente el corazón no tiene epitelio, perdón, fue un mal ejemplo, pero por ejemplo, pulmón, otras estructuras, incluso la piel, ¿no? La piel, que es el órgano más grande. Eh, Ahora, nosotros histológicamente, aparte de poder observar cada uno de los tejidos que conforman a los órganos, y de nombrarlos conforme al órgano que estamos observando, también podemos referirnos a ellos en base a su morfología. Por ejemplo, está el epitelio cilíndrico, que como tal son unas células alargaditas; el epitelio estratificado, que se refiere a aquel epitelio que está conformado como por capas, por ejemplo, la piel o la mucosa. Pseudoestratificado, pues cuando igual manejamos capas, pero la diferencia es que aquí no podemos ver dónde inicia una célula, dónde termina otra, ¿no? O sea, están como amontonaditas. Cúbico, o bien también lo podemos mencionar en relación a lo que producen, por ejemplo, epitelio seroso, que eso lo vemos mucho revistiendo la pleura, cavidad peritoneal, por ejemplo; un epitelio mucinoso que produce moco; el epitelio mesotelial, ¿no? Que va en relación a pleura. Mesenquimal, el tejido mesenquimal es el tejido de sostén. O sea, no crean que el epitelio está ahí nadando solo. O sea, el epitelio requiere de un tejido que lo sostenga. Esa es la función. Y bueno, mesenquimal, que también es lo mismo que tejido de sostén, estamos haciendo referencia a todos estos tipos de tejidos: tejido fibroconectivo, muscular, adiposo, óseo, condroide, por ejemplo. El hematolinfoide, que también es otro tipo específico, y nervioso, ¿no? En general, yo, bueno, lo estoy clasificando así. Tenemos enfermedades inflamatorias, infecciosas, autoinmunes y neoplásicas. Recuerden que los tumores o neoplasias hay benignos y malignos, ¿no? Y en ese inter, ya lo vimos, tenemos las lesiones premalignas, que es lo que se conoce como displasia y neoplasia intraepitelial. Entonces, aquí nuevamente vean, lo que les menciono puede ser el epitelio, también dependiendo de su localización y su función. Bien, vamos a empezar con tumores epiteliales, pero de cavidad oral. Igual nosotros como patólogos nos basamos mucho en los versículos de la OMS. La OMS pues contiene un versículo por cada órgano. Por ejemplo, en este caso, cavidad oral, por ejemplo, hematolinfoide. Tenemos un versículo que se encarga de tumores óseos, ¿no? Tejidos blandos, dependiendo, bueno, pues maneja, de cada órgano maneja los tumores, y maneja tumores malignos. Puede mencionar algunos benignos o lesiones precursoras, dependiendo de cada órgano. Entonces, recuerden que la cavidad oral en su mayoría está conformada o revestida por mucosa, como aquí nos lo están señalando. Vean, de encía, del paladar, por ejemplo, labios, ¿no? Todos, en su mayoría es mucosa. Por lo tanto, el epitelio más frecuente en cavidad oral es el epitelio escamoso no queratinizado. En cambio, en la piel es un epitelio escamoso queratinizado, que es muy distinto. Aquí, bueno, nos manejan las neoplasias más frecuentes en cavidad oral.
Entonces recuerden, la piel, que es esta, es completamente distinta a lo que viene siendo la mucosa. En el caso de la piel, que aquí tenemos un acercamiento, recuerden que tiene sus capas, una capa basal, un estrato córneo, estrato espinoso, perdón, o también córneo, que le pueden decir, un estrato granuloso, y por último tenemos el epitelio, donde el epitelio, la superficie que conforma la queratina, ¿no? Entonces, las distintas capas de la epidermis es muy distinto a lo que vemos en la mucosa. ¿Qué característica o qué capa más bien no tiene la mucosa a diferencia de la piel? Pues es el estrato granuloso. Como aquí se los estoy señalando, recuerden que de estas células granulares se está originando la queratina. Y vean, esta es una imagen de lo que es la mucosa, el epitelio de la mucosa. Recuerden que ya lo vimos, tiene una capa basal, una capa intermedia y una capa superficial, y aquí está en un acercamiento. Esta es la capa basal, esta es la capa intermedia y esta es la capa superficial. Entonces recuerden que a diferencia de la epidermis, no tenemos una capa granulosa. Entonces tenemos la mucosa, que es todo esto, y debajo de ella es la submucosa o tejido subepitelial, que está conformado por tejido mesenquimal. Ustedes aquí pueden ver tejido fibroconectivo, esto es tejido adiposo, y aquí vemos parte del músculo. Entonces recuerden que la mucosa tiene un epitelio escamoso no queratinizado. Y aquí nos lo ponen en dibujito. Recuerden, esta es la capa basal, que por lo general es una a dos hileras, a lo mucho, ¿no? Recuerden que en la capa basal están las células madre, y en la capa basal aquí se originan las células, van proliferando, van madurando, y conforme van madurando, a diferencia de la capa basal, si ustedes observan en la capa basal, el núcleo es más grande y es menos citoplasma. Pero conforme van diferenciándose y madurando, los núcleos se van haciendo más pequeños y el citoplasma es más amplio, hasta llegar a las capas superficiales, donde el núcleo se empieza a hacer más chico, e incluso ya podemos ver algunas células sin núcleo. Por lo tanto, pues, si vamos a hablar de la neoplasia más frecuente en cavidad oral, si la mucosa es el epitelio más frecuente, lo esperado es que la neoplasia maligna más frecuente es el carcinoma de células escamosas. Recuerden, carcinoma es neoplasia maligna epitelial. Entonces, el carcinoma escamoso, porque se está originando de un epitelio escamoso, es el más frecuente. Con respecto al carcinoma de cavidad oral, recuerden, es la neoplasia maligna más frecuente en este sitio. También ustedes lo pueden encontrar como carcinoma epidermoide. Yo en lo general, o por lo general, yo utilizo más carcinoma escamoso, ¿no? Carcinoma epidermoide, como lo menciona aquí, epidermis, pues va en relación a piel. Entonces, lo ideal es decir carcinoma escamoso no queratinizante, o si estamos hablando de piel, ustedes pueden decir carcinoma escamoso queratinizante, ¿no? O simplemente carcinoma escamoso. Bien, tenemos la patogenia o la evolución de esta neoplasia. Como se menciona, pues al inicio puede haber un evento que produzca hiperplasia del epitelio escamoso. El decir hiperplasia es un incremento en el número de células, por lo tanto vamos a ver un incremento en número de capas, pero las células no deben de tener atipia. Van a seguir organizadas, manteniendo su arquitectura. Puede evolucionar a una displasia, como ya lo vimos, de bajo y alto grado, o neoplasia intraepitelial de bajo y alto grado, y si persiste, evolucionar a un carcinoma, como es el carcinoma in situ, donde conserva la membrana basal, o puede ser ya un invasor cuando la membrana basal se ve afectada. Bien, aquí desgloso todas las neoplasias que manejan en la OMS, ¿verdad? Como les mencioné, puede mencionar algunas lesiones precursoras o no neoplásicas, pero básicamente nos va a hablar de las neoplasias más frecuentes. Si observan, aquí dice tumores epiteliales, y en la mayoría pues es el carcinoma escamoso. Y bueno, pues puede haber otro tipo de neoplasias, vean, mesenquimales, neuroectodérmico, pero bueno, esas son menos frecuentes.
¿Qué pasa con respecto al carcinoma escamoso de cavidad oral? Representa el 95% de estas neoplasias en cavidad oral, o sea, es el más frecuente. El otro 5% pues corresponde a adenocarcinomas, pero estos adenocarcinomas se están originando de glándula salival. Recuerden que en la cavidad oral pues tenemos glándulas y las glándulas, como el mismo nombre lo dice, pues de ahí se origina el adenocarcinoma, adeno que significa glándula, carcinoma, neoplasia epitelial, ¿no? El carcinoma escamoso es la sexta neoplasia más frecuente en el mundo. La proporción pues se menciona un poco más en hombres, ¿no? Sobre todo en encía y de 10 a 1 en labios. O sea, es más frecuente esta neoplasia en encía y labios sería como el segundo sitio por frecuencia. En México es el más frecuente en cavidad oral. Vean, su incidencia es entre el 1% y 5% de todas las neoplasias malignas. ¿Qué hay con respecto a la patogenia de esta neoplasia? Bueno, pues también es multifactorial. Claro, está asociada al uso de tabaco y alcohol. El pan mascado, que es más en sitios o en países orientales. La exposición a radiación, ¿verdad? Uso de cannabis, una higiene oral deficiente, y claro que está asociado a virus como es el virus del papiloma humano, el 16 y el 18, que ustedes recuerden que son oncogénicos, y normalmente la presencia de este virus, vamos a ver estas neoplasias asociadas a este virus, sobre todo en amígdalas, en base de lengua y faringe. Entonces, si a ustedes llega una pieza que lo mencionen como que es amígdala, y bueno, el paciente cuente con varios factores que impliquen un riesgo, ¿verdad? Y ya saben que pues el hecho de ver un carcinoma escamoso en amígdala, pues lo ideal es corroborar la presencia o ausencia de este virus. Bien, con respecto a la etiología, déjenme bajo esto acá. Okay. Bien, puede haber alteraciones cromosómicas, como actualmente se estudia en la mayoría de las neoplasias, y bueno, pues que también tengan una carga alta de mutaciones somáticas. Sin embargo, todos estos factores pueden influir también para que se desarrolle, ¿no? Sobre todo el exponerse a todo esto, como es el alcohol, el tabaquismo, en la mucosa va a producir efectos, ¿no? Primero una inflamación crónica persistente que va a producir cambios displásicos que puede ir de una neoplasia intraepitelial de bajo grado a una de alto grado y evolucionar a un carcinoma escamoso. ¿Cuáles son las alteraciones cromosómicas más frecuentes? Pues pérdidas y ganancias, ¿no? De todos estos genes, por mencionar algunos. O bien, puede estar asociado a síndromes, aquellas personas que están predispuestas genéticamente y que tengan estos síndromes corren un riesgo importante en porcentaje de desarrollar carcinoma escamoso de vía oral, ¿no? Y aquí nos mencionan como el síndrome de Lynch, gerodermia pigmentada, todas estas neoplasias, perdón, todos estos síndromes, el paciente, pues ustedes tienen que examinarlo bien, ver bien cavidad oral. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que desarrollen estos tumores. Bien, el carcinoma epidermoide, bueno, pues es la neoplasia epitelial maligna con diferenciación escamosa que surge del epitelio de la cavidad oral. Puede localizarse, ya saben, el primer sitio es en encía, y le sigue lo que viene siendo labio, ¿no? Sin embargo, en personas entre la quinta y novena década de la vida, pues pueden presentarlo en lengua, en región ventral lateral, piso de la boca, mucosa bucal posterior, mucosa gingival alveolar. Representa el 25% de carcinomas orales, 50% de carcinomas intraorales, que ya puede estar afectando, por ejemplo, pilares, ¿no? Y es el sitio más común de las neoplasias escamosas, cavidad oral. La supervivencia, pero me estoy del sitio más común, pero intraoral, intraoral o eh, em, eh, de la neoplasia escamosa. Bien,
Supervivencia, pues depende de la etiología, ¿no? La supervivencia a 5 años puede manejarse hasta 80% cuando se encuentra en etapas tempranas, aquí le dicen incipientes, pero si ya está en estadios tardíos, corresponde al 20%. Se menciona que si tiene asociación a virus del papiloma humano, vean cómo tiene una mayor supervivencia a largo plazo. Los tumores pueden ser primarios, pueden ser múltiples, sincrónicos o asincrónicos. Recuerden, a esto se le conoce como cancerización de campo. ¿A qué se refiere cancerización de campo? A esto, a que vamos a encontrar neoplasias malignas primarias en un solo sitio, pero pueden ser múltiples, ¿no? Esto, bueno, pues empezó a estudiarse y vieron que habían varias condiciones. Entre ellas, pues, que los tumores que se diagnostican, pues tienen que confirmarse en relación a su naturaleza, qué tipo histológico corresponden, que se excluya que no sea metástasis, por ejemplo, puede tener un carcinoma lo que se refiere a esto con cancerización de campo, o sea que puede tener dos tipos de neoplasias, por ejemplo, carcinoma escamoso propio de la cavidad oral y que tenga un adenocarcinoma, por ejemplo, ¿no? De glándula salival. A eso se refiere con cancerización de campo, ¿no? Que ustedes a lo mejor les llega el paciente de primera vez y pues resulta que pues ven, no sé, la glándula parótida afectada y o glándula salival menor, con un tumor y no sé, en lengua ven otro tumor, ¿no? Entonces hay que tomar biopsia de los dos sitios y les dan el reporte en patología de un carcinoma escamoso y de un adenocarcinoma, o sea, son neoplasias completamente distintas histológicamente. A eso se refiere con cancerización de campo, o sea, que pueden tener dos tipos de tumores. Estos pueden ser sincrónicos o metacrónicos. ¿A qué se refiere con sincrónicos? Bueno, esto ustedes ya lo saben. Sincrónicos se refiere a que se detectan, por ejemplo, los dos tumores en el rango de los primeros 6 meses, ¿no? De que se detectan, ¿no? El primario. Por ejemplo, a lo mejor no llega con los dos tumores. El paciente llega y le identifican el carcinoma escamoso. Ya lo tratan, le dan seguimiento y a los 3 meses nuevamente se presenta con otro tumor y ese tumor es un adenocarcinoma. O sea, se presentó en el rango de los primeros 6 meses. Eso es sincrónico. Y metacrónico es cuando es después de los 6 meses. Bien, todo paciente que valoran en cavidad oral, pueden ustedes identificar estas lesiones como aquí ustedes ven aquí, que corresponde a una leucoplaquia, ¿no? Que es como una membranita de color blanco, o pueden ver unas zonas hiperémicas rojizas, como aquí lo estamos observando, que también se le conoce como eritroplaquia. De esas lesiones, ustedes tienen que tomar biopsia. Bien, dentro de las alteraciones moleculares, ya saben que todo factor de riesgo puede condicionar y permitir la evolución hacia una neoplasia maligna, ¿no? En el caso del tabaco, tiene carcinógenos que estos favorecen el crecimiento de células anormales, ¿no? Y van en relación a mutaciones de la vía de los genes supresores tumorales como P53, de P63 y NOSH1, o NOSH1. Y otro, bueno, pues el virus del papiloma humano, que ya lo vimos, por sobreexpresión de P16, que es una proteína que forma parte de la estructura del virus, y la expresión de estas dos proteínas E6 y E7 se encargan de inactivar las vías de P53 y del gen del retinoblastoma. Recuerden que el gen del retinoblastoma y P53, su función es inhibir, ¿no? Inhibir el ciclo celular. Si detectan alguna alteración en una célula, pues inducen la apoptosis. Pero si están inactivadas, pues no lo inhiben y por lo tanto favorecen su crecimiento. Bien, el carcinoma escamoso, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes? Pues puede ser en lengua, cara ventral, en piso de boca, encía, que ya lo vimos que es el más frecuente, pilares, por ejemplo.
y puede ir precedido de una lesión premaligna, como aquí ya lo vimos, una eritroplaquia, que es esto que ustedes ven irregular de color rojizo, y leucoplaquia es esto que ustedes ven blanquecino. De aquí se toma biopsia y hay que determinar si estamos ante una lesión premaligna, que solamente lo vamos a ver por el corte histológico, o si estamos ya ante un carcinoma. En las primeras etapas puede ser una placa elevada, nacarada, de consistencia firme, ¿no? Irregular o verrucosa. Posteriormente, pues estas pueden evolucionar a lesiones ulceradas, irregulares, que incluso ya se palpan o la palpación es más dura. Bien, la evolución ya lo mencionamos, pues si hay un evento que mantiene una lesión inflamatoria crónica, pues esta puede evolucionar a una hiperplasia, de una hiperplasia a una displasia, de una displasia puede evolucionar a un carcinoma in situ, y de un carcinoma in situ un carcinoma invasor, ¿no? Ese sería como la evolución o la patogenia del carcinoma. Aquí tienen una imagen con un acercamiento de una leucoplaquia, que puede ser una neoplasia intraepitelial, pero pues no lo vamos a poder determinar hasta que veamos la biopsia. Entonces, recuerden, aquí tenemos una mucosa que es un epitelio escamoso no queratinizado, normal. Vean, aquí está su capa basal, intermedia y superficial. Sin embargo, aquí ya empezamos a ver una alteración, empezamos a ver un mayor incremento en el número de las células de la capa basal. Recuerden que ya se empiezan a ver un poquito desorganizadas, los núcleos se ven un poquito más grandes, hipercromáticos, pues esto ya nos habla de una displasia. Y en, en el caso de una displasia, esta puede ser una displasia de alto grado. Em, eh, la hiperplasia es esto, ¿eh? No se vayan a confundir. Esto es una displasia y esta es una hiperplasia. Hiperplasia es cuando hay un incremento en el número de células, pero no hay atipia. Y aquí, bueno, pues ya vemos atipia, ya es una displasia de bajo grado. Aquí es una displasia de alto grado. Vean cómo ya los núcleos grandes ya se encuentran en las capas superficiales. Y bueno, lo que les había mencionado, algunos me pueden decir que es una neoplasia intraepitelial de alto grado y otros me pueden decir que ya es un carcinoma in situ. Puede ser, las dos opiniones pueden ser válidas.